Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de John F. Kennedy. ¿Quién fue John F. Kennedy? John F. Kennedy fue el presidente número 35 de los Estados Unidos y fue el primer presidente católico en la historia de América. Él nació el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, Massachusetts, y asumió la presidencia en 1961. Durante su presidencia, Kennedy abordó muchos desafíos nacionales e internacionales, y su legado todavía es relevante en la política y la cultura estadounidense. John F. Kennedy es considerado hasta hoy uno de los líderes más emblemáticos y carismáticos de la historia moderna. Kennedy asistió a la Universidad de Harvard y después de graduarse sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de su servicio militar, Kennedy comenzó su carrera política y fue elegido como congresista en el año 1946. Posteriormente fue senador en 1952. Ya en 1960, Kennedy se postuló como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y en ese entonces derrotó al vicepresidente Richard Nixon en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de toda la historia de los Estados Unidos. Así Kennedy asumió la presidencia en enero de 1961, teniendo que enfrentar muchísimos desafíos, como por ejemplo la amenaza de la Guerra Fría o la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Durante su presidencia, Kennedy abordó con gran valentía la Guerra Fría y tuvo que tomar decisiones bastante complicadas para evitar una confrontación nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. También lideró la lucha por los derechos civiles y firmó la Ley de Derechos Civiles en el año 1964, que en lo que se basaba esta ley era en prohibir la discriminación racial en los lugares públicos y en el empleo. Además, Kennedy es conocido por su discurso inaugural, donde hizo un llamado a la acción para que los estadounidenses trabajaran juntos y abordaran los desafíos nacionales e internacionales de su tiempo. Hay una famosa frase de Kennedy que dice así: no se pide que cualquier generación resuelva todos los problemas del mundo, pero sí se pide que cada generación haga su contribución para resolver algunos de ellos. Es una frase que hasta el momento sigue inspirando a los líderes y a las personas de todo el mundo. En el ámbito de la exploración espacial, Kennedy lideró la carrera por llegar a la Luna, un objetivo que fue logrado después en el año 1969 con la misión Apolo 11. Este logro fue un hito en la historia de la exploración espacial, que demostró la determinación y el espíritu innovador de los estadounidenses. Sin embargo, el mandato de Kennedy se vio marcado por su trágica muerte. Esta muerte se dio en Dallas, Texas, el 22 de noviembre del año 1963. Su asesinato causó una gran conmoción en todo el mundo y hasta el día de hoy es objeto de controversia y de especulación. A pesar de su mandato corto, Kennedy dejó un legado duradero y sigue siendo una figura histórica importante y relevante en la cultura y en la política estadounidense. Su liderazgo, valentía y compromiso con la justicia y los derechos humanos lo convierten en un modelo a seguir para muchas personas. En conclusión, John F. Kennedy es un líder que sigue inspirando a las personas de todo el mundo, con su liderazgo y su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Su legado incluye su abordaje valiente de la Guerra Fría, su lucha por los derechos civiles y su contribución a la exploración espacial. A más de 5 décadas de su muerte, su impacto en la historia y su legado continúan siendo relevantes e inspiradores. Bien, espero que les haya gustado esta reseña acerca de John F. Kennedy. Recuerden que si tienen algún comentario pueden ponerlo abajo en la caja de comentarios. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.